Muy bien. Estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta lo que es el contraste entre la ley y el pecado. En el estudio de ayer analizamos textos que hablaban de la realidad del pecado para todos nosotros. O sea, el pecado mora intrínsecamente en todos nosotros, incluso los cristianos. O sea, nosotros vivimos que el pecado mora en nosotros, habita en nosotros y no podemos resolver el problema del pecado. El apóstol Pablo vivía la misma experiencia que nosotros. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 7, del versículo del 1 al 14, nos brinda un panorama claro y conciso de lo que él experimentaba como creyente. Aunque en realidad es bastante texto, vamos a leer algunos de ellos para poder entender lo que es la imposibilidad de ser salvos por la ley. Recuerde que el justo vivirá por la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí lo que está diciendo Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En otras palabras, está aquí hablando el apóstol Pablo de la ley ceremonial. Oiga bien, la ley ceremonial, la ley de los ritos y la ceremonia. Sin embargo, aquí él lo que está también enfatizando es los mandamientos o la ley moral. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la vieja letra. Esto es a saber de la ley ritual. Es muy importante diferenciar, tener claro que aquí estamos hablando de dos leyes. Recuerde que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, era toda la ley. Pero la ley moral, que son los mandamientos, eso realmente, como podemos ver aquí mismo, es algo que de alguna manera el apóstol Pablo está diciendo, esto es válido, esto está vigente. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, donde no hay ley, no hay pecado. No puede haber pecado donde hay ley. Para las personas que no conocen la ley, que no están conscientes de la ley, viven de manera licenciosa en todo tipo de conducta, en pecado. Y como para ellos no hay ley, por eso es que no hay pecado. La diferencia entre el pecador no arrepentido y nosotros que somos pecadores arrepentidos es que el Espíritu de Dios nos ha revelado nuestra condición delante de Dios, mostrándonos la ley. De tal manera dice aquí el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para mí vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Aquí no está diciendo el apóstol Pablo que la ley ya no vale o algo parecido. Está diciendo, le está probando, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Aquí se presentan dos cuestiones, lo que Pablo enseña. Lo primero es que muestra que la ley no es el problema. La ley es santa, justa y buena. El problema es el pecado que lleva a la muerte. El otro problema es que la ley es impotente para salvarnos del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque la ley, además de mostrarnos nuestra condición, nos señala el problema del pecado. Nos muestra que estamos realmente destinados para la muerte. Por eso que la ley del Espíritu es la que nos revela todas estas cosas. Dice aquí, la ley hace que el problema del pecado y la muerte
sean aún más evidentes. Sin embargo, no ofrece nada para resolver el problema. Solo el intelecto, un lector superficial, no puede entender lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. O sea, hay gente que lee y lee descuidadamente, no entiende porque no escudriña diligentemente. Así es que los mandamientos no han sido anulados. Esto realmente ignora o se pone de espalda para un montón de versículos que enseñan la verdad sobre la ley de Dios y su vigencia. Dice aquí, la ley sigue en vigencia hoy. Eso es lo opuesto al argumento de Pablo. Nada de lo que Pablo escribe aquí tiene sentido si la ley fuese anulada. En otras palabras, si la ley hubiera sido anulada, entonces ¿por qué Cristo tuvo que morir? Cristo murió porque nosotros transgredimos los mandamientos, entonces alguien tenía que morir, un sustituto. La ley nos señala el pecado, nos muestra dónde hemos fallado. Por lo tanto, aquí dice, la ley sigue en vigencia. Esta señala la realidad del pecado y la consiguiente necesidad del evangelio. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así que lo que Pablo enseña sobre la ley es bien claro, que sigue siendo una necesidad. La ley la necesitamos para ver nuestra condición. La ley es el espejo en el que vemos cómo estamos, si tenemos la cara sucia, donde hay una mancha. Y al ver dónde hemos fallado, ahora podemos entender que necesitamos resolver. La ley no produce la muerte, claramente, lo hace el pecado. Y la ley lo que muestra es cuán mortal es el pecado. El pecado es señalado por la ley, pero ¿sabe qué? La ley no tiene una respuesta para resolver el problema del pecado. Lo único que puede resolver el problema del pecado es el evangelio, es la muerte de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, somos salvos en Cristo. Necesitamos servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Es decir, vivimos en una relación de fe. Jesús, al confiar en sus méritos y en su justicia para la salvación. Yo estoy claro que la ley a mí me muestra el pecado, me señala dónde he caído, es como un espejo donde puedo ver mi rostro, pero no limpia mis manchas. Entonces llego a la conclusión que necesito de Cristo para ser perdonado y liberado del pecado y la condición y sus nefastas consecuencias. Sigamos con nuestra lección, estudiemos la lección en el día martes y comprendamos qué nos decía en este día de la lección con el tema que es del sábado al domingo. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.